junto al presbiterio de la Catedral de Aug en Alemania, hay un grabado cincelado que marca en la piedra algo curioso que le llamó mucho la atención al célebre sociólogo francés Pierre Bourdieu. Unos monjes están agarrados en una pelea, podríamos decir hoy día revolcándose, peleando por el bastón del prior. Y Bourdieu se preguntaba cómo es posible que en un universo tan puro como el campo religioso, dos monjes se peleen por el bastón del prior. Bueno, pues a partir de allí Bourdieu saca la noción de ilusio, que podríamos traducir como la pulsión de jugar en un campo determinado, que hace que lo que desvela al banquero no trasnocha al artista, ni al intelectual ni al académico, y por supuesto mucho menos, aunque a veces sí, al político. La ilusio es esa pulsión de jugar, lo que hace que nos agarremos de un juego, que aprendamos las reglas del juego y que sintamos que nos debatimos por la vida o la muerte, o por la bolsa o la vida. Esa pasión de jugar, esa pasión por jugar, por supuesto hace que el jugador tenga las reglas claras, y a veces desde afuera del juego se ve como algo fríamente calculado, maquiavélico, perverso. Claro que hay estrategias y tácticas, y claro que hay perversiones, pero desde afuera es difícil comprender esas posturas, esas posiciones y claro está esas imposturas. Lo estamos viendo en el campo político, en el mundo entero. Lo que va a pasar en Chile va a ser muy importante para Brasil y para Colombia, indudablemente. Lo estamos viendo también con los decires que no consultan la fuente y que decían que el presidente Biden venía a Cartagena a abrazar al duquecito y resulta que no. Blue Radio no consultó la fuente directa, llamar a la embajada de los Estados Unidos, le creyó a la fuente del primer cuñado general de la nación. Qué tristeza ese periodismo prepagado. Pero volvamos acá. También en el campo político colombiano estamos viendo alianzas, coaliciones, llamados a pactar. ¿En qué consisten esos pactos? En días pasados, las ciudadanías de Colombia estábamos bastante desconcertadas de ver un pacto curioso. Lo llamaron cónclave y utilizan el lenguaje religioso, todos eufemísticos. Se fueron de retiro para proponerle al país una apuesta de centro que acabe con la pobreza. Ese fue el resultado que nos comunicó la vocera de ese cónclave. Y lo llamaron Coalición Centro Esperanza, poniéndole el apelativo centro, el nuevo cardenal, por supuesto muy entre comillas, llamado a ese cónclave, el cardenal Gaviria, que se fue de los rojos según la pelea que nos presentaron entre los Gavirias. Y entonces el papá Gaviria dice, si Alejandro se va, ya veremos, que se vaya. Es una especie de telenovela, ni siquiera es teatro, es lo más patético, por supuesto. Y al final del cónclave de la Coalición de la Esperanza, la vocera Ingrid, la esperanza de Colombia, nos dice que nos van a sacar de la pobreza y que va a haber unos precandidatos, pero se le olvida el nombre de 3. Tienen que soplárselos, un tal Robledo, un tal Amaya y un tal Cristo. Obviamente patético resultó ese cónclave, porque cuando el cardenal decano anuncia Habemus Papam, sabe el nombre del eminentissimum reverendissimum que ha sido elegido. Aquí la pobre vocera que estudia angeleología, teología y ángeles, se dedicó a estudiar ángeles, qué hermoso, qué lindo. Se le olvidan los nombres de 3 precandidatos porque solo tiene en la cabeza a 2,
a Fajardo y a Gaviria, y en el medio a Galán por si Hidroituango expulsa mucho lodo. Pero eso no va a pasar, eso se remedia con una tutela. Lo cierto es que nos presentaron la coalición Centro Esperanza, la esperanza para que Colombia tenga futuro. Y entre tanto, los de la coalición de la experiencia, que ahora se llaman Equipo Colombia y que son aún más patéticos, hay que subrayarlo por supuesto, que se visten con sudadera y con gorra, y el que más se viste con sudadera y con gorra, por supuesto que es el elegido, Alexito Char, a pesar del verbo abudinear, a pesar de la señora Abudinen y a pesar de que se perdieron definitivamente los 70.000 millones de pesos de conectividad para los niños en Colombia. Esas dos coaliciones, de la esperanza y de la experiencia, deberían, más que indignarnos, hacernos reír y con sentido del humor no tomarlas en serio. Pero al mismo tiempo, del otro lado, también hay acuerdos y hay pactos. Se dijo, circuló en redes sociales que al pacto histórico había ingresado, yo no sé por qué lo apodan Luis XV o Lupita, no lo sé, pero es Luis Pérez Gutiérrez, el ex gobernador y ex alcalde de Medellín y ex rector de la Universidad de Antioquia, hay que decirlo. Y entonces inmediatamente circularon voces que paracos ingresaban al pacto histórico, que Petro pactaba con no sé quién. Y por supuesto hubo voces críticas desde la izquierda misma. ¿Serán muy amigos de Petro que aprovecharon el papayazo para decir así no caminamos nosotros que tenemos principios éticos puros y transparentes? Muy bien, esa comedia o esa realidad, supongámoslo con la mejor de las intenciones, se dio. Y claro, tuvo que salir a dar explicaciones Luis Pérez Gutiérrez a decir, yo no he ingresado al pacto histórico, simplemente le he enviado una carta al expresidente Gaviria para que haya una consulta, etcétera, etcétera, etcétera. Imposturas de políticos. Y lo cierto es que a partir de allí la vocera de la coalición de la esperanza mandó un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? En un tono de actriz de telenovela. La telenovela la podríamos llamar Coalición Centro Esperanza o Esperanza simplemente, así como existían los nombres de las antiguas telenovelas venezolanas llamadas Topacio, Cristal y Los ricos también lloran, llamémosla Esperanza. Con tono de esperanza, ¿no?, les dijo a Margarita Rosa de Francisco y a Francia Márquez, cómo las quisiera de este lado, no se queden allá. Porque aquí no hay paracos, aquí somos transparentes, puros, rectos, limpios. Pero cosa curiosa, ese video de Ingrid, la de la trenza, la del amor eterno con su compañero que se tatuó a Ingrid en el hombro y después le hizo como serpa. Pero no solamente a él, sino también a Clara Rojas, que yo no sé si se enamoró, pero tuvo a un niño en la selva que hoy día se llama Emanuel, que traduce Dios con nosotros. En fin, Ingrid le manda ese mensaje a Margarita Rosa y a Francia y ellas por supuesto les responden que no, que están en el pacto histórico, que evidentemente hacen un llamado a los principios éticos. Lo curioso es que se le dañó ese mensajito, ese videíto a Ingrid con el mal parado de cabecita de algodón Robledo hablando de los Galán. ¿Cómo pelan el cobre los políticos? Estemos atentos, ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Pelando el cobre desde las dos orillas.